La lluvia parecía decidida a borrar la ciudad esa mañana. Los paraguas se trababan en nudos, los charcos se abrían como pequeños espejos al pie de los edificios, y el aire olía a asfalto recién llorado. Carolina Treviño apretó la cartera contra el pecho, sintió cómo el tacón de su zapato derecho cede con un chasquido seco, y sin dramatizar más de lo necesario, tuvo que decidir en 2 segundos, volver a casa o seguir adelante. Seguir adelante ganó. El tacón partido dejaba un hueco en la línea que había dibujado en su mente para esa jornada, su primer día en Grupo Maldonado. Era más que un empleo. Era la prueba de que lo que su abuela Lupita llamaba las pequeñas apuestas del destino, merecía jugarlas. Así que, con la lluvia pegándole en la nuca y la valentía apretada en la boca del estómago, se quitó el zapato, lo guardó en la bolsa y avanzó descalza hacia el edificio. El dorado del logo de Grupo Maldonado relucía como una promesa inalcanzable detrás del vidrio empañado. El vestíbulo, siempre pulcro, olía a café industrial y limpieza. La superficie del mármol le pareció, por un segundo, un escenario demasiado grande para su descalza modestia. Y entonces sucedió. Una baldosa húmeda, un pie que buscaba un punto de apoyo, un resbalón sutil como si el suelo hubiera decidido coreografiar su vergüenza. Carolina cayó, no estrepitosamente, sino en la perfidia perfecta de las comedias, directa sobre alguien que venía bajando las escaleras. La sensación fue un cuerpo firme, una mano extendida y la sorpresa convertida en risa. «Vaya manera de presentarse», dijo una voz profunda que olía a sastre caro y a café. La risa no era burlona, era franca, con un matiz de asombro curioso. Carolina levantó la vista y se encontró con Héctor Maldonado en primera fila de sus propios zapatos de diseñador. Su gabardina tenía gotas en los hombros como pequeñas medallas de lluvia. Durante un instante el mundo se redujo al contraste entre el frío del mármol y la calidez de esa risa. La persona a la que había caído ofreció su mano sin prisa, como quien sostiene un espejo donde puedas reconocer otra versión de ti misma. «¿Estás bien?», preguntó Héctor con esa misma mezcla de autoridad suave y genuina curiosidad que hacía que la gente, a menudo, respondiera con la verdad. «Sí», dijo Carolina, su voz una cuerda tensa y firme. «Perdón, fue mi culpa. No debí...» «No lo digas así», interrumpió él. «Si yo hubiese estado en tus zapatos, no sabría ni qué hacer con ellos». Sus palabras, una broma pequeña, una concesión humana en medio del brillo corporativo, rozaron a Carolina como una mano que alivia el nervio. Héctor, antes de que ella pudiera hacer ademán de aceptar su mano, habló hacia el vestíbulo como si llamara a una persona invisible. «Marcia, ¿puedes subir un momento?» La voz tenía implícito que no era una orden arbitraria, sino una petición que también servía para cuidar. Marcia apareció 5 minutos después, con esa forma de entrar en una habitación que combina eficiencia y compasión. Tenía una carpeta bajo el brazo y los ojos de quien ha visto más llantos y más sonrisas en una sala de recursos humanos de las que caben en un currículum. «Carolina, bienvenida», dijo Marcia con profesionalismo cálido. «No te preocupes, tenemos una sala de emergencias de vestuario y un armario con zapatos de cortesía. Ven conmigo». Antes de que pudiera negarse, Héctor deslizó una tarjeta de visita, y dentro de ella, sin subterfugios, un billete doblado que no era exactamente un regalo. Parecía más bien un puente práctico. «Tómalo como un adelanto», explicó Héctor en voz baja. «Las dictaduras del primer día son inútiles. Quiero que subas tranquila a RRHH. Yo me encargo del resto». Carolina sintió una resistencia interna que no era el orgullo, sino la cifra concreta de lo que en su casa representaba cada peso. Se aferró a la mano de Héctor, no por dependencia, sino para no caerse otra vez en el vértigo del momento. «No puedo aceptarlo así», dijo con la más honesta de las rebeldías. «Insisto», respondió él con esa seguridad que no se disculpa. «Y, por favor, ve con Marcia. Yo me quedaré en el vestíbulo. No soporto la idea de que tu primera relatoría sea un chisme». Marcia la condujo a un cuarto que olía a agua de colonia y algodón. Había un perchero improvisado, un espejo que no juzgaba y una caja de zapatos donde reposaban calzados que alguna vez pertenecieron a ejecutivas que, como ella, habían necesitado una ayuda momentánea. Marcia le ofreció algo sobrio, cómodo, que no gritaba patrocinada, sino apropiada. «Ponte esto»,
dijo Marcia. No es glamour, pero sí dignidad. Y eso es lo primero que debe quedar claro en un lugar como este. Mientras Carolina se vestía, con los dedos temblando al manipular un cierre que no era suyo, el ruido del vestíbulo se filtraba. Voces, teléfonos, un murmullo que parecía juzgar sin mirar. Ella pensó en su abuela Lupita, en cómo aquella mujer pequeñita cosía botones en la noche para que sus nietos aprendieran a creer que una oportunidad se cose con esfuerzo. La imagen fue un ancla. Cuando volvió al vestíbulo, con zapatos prestados que le ajustaban de forma incómoda pero decente, Héctor la miró como quien verifica que un libro recién abierto merece ser leído. ¿Listos?, preguntó él con una media sonrisa. Listos, murmuró ella. Héctor acompañó las primeras horas de su ingreso como si fuera un guía que no solo indicase la ruta profesional, sino que intentara que ella no perdiera la compostura humana en el proceso. «Te presento a Carolina Treviño», anunció él, y su voz tronó en el pasillo como el anuncio de alguien que sabe nombrar a la gente con cuidado. «Es nuestra nueva asistente ejecutiva. Llegó literalmente con la lluvia». Las miradas variaron. Interés, alguna sonrisa cómplice, una ceja levantada. Victoria de la Vega, al que luego se presentaría como directora de marketing con la precisión de una cirujana verbal, dejó de sonreír. Su mirada no era fría. Era exactamente el tipo de curiosidad que examina la potencial amenaza. La primera jornada fue un ensayo de supervivencia y adaptación. El teclado parecía conspirar con sus nervios. La impresora tuvo una personalidad propia y decidió atascarse justo con el documento que debía fotocopiarse para la reunión de la mañana. Carolina, con las manos manchadas de tinta y la respiración aún extraña por la tensión, improvisó. A falta de papel impreso, se acercó a la sala de juntas con un marcador y una pizarra blanca. Contó una historia. No fue una técnica aprendida en un MBA. Fue la manera en la que su abuela había vendido dulces en un mercado, con una frase que atrapara, con metáforas sencillas y una pausa dramática donde el oyente pudiera entrar en la escena. Carolina transformó los números en imágenes, los porcentajes en personas, los datos en una anécdota que hablaba de clientes como vecinos y de productos como promesas cumplidas. La sala se quedó en silencio. Héctor, sentado al final de la mesa, tenía las manos entrelazadas y una expresión que mezclaba sorpresa con la satisfacción de descubrir lo que ya sospechaba, talento que no llevaba carpeta de presentación. Cuando terminó, no hubo aplausos entusiastas, pero bastó una mirada al final de la mesa, la aprobación tranquila de alguien que no se deja impresionar por la oratoria vacía. «Buen recurso», comentó Héctor al pasar junto a ella en la que se convertiría en su peculiar manera de felicitar. «A veces basta contar». La chica que había entrado al edificio sin un tacón, que había aprendido a quitar la vergüenza del cuerpo en el mismo gesto de levantarse, se encontró de repente con elogios que sabían a trabajo reconocido. Hasta ese momento, su vida había sido administración de esperanzas pequeñas. Pagar la luz, comprar medicinas para Lupita, estirar las tortillas como quien estira el tiempo. Ahora alguien le decía, con voz clara, que lo que sabía hacer tenía valor donde menos lo esperaba. No todo fue fácil ni idílico. Hubo errores que la hicieron reírse de sí misma. Se equivocó de sala en la primera mañana y llegó a una reunión de finanzas con un café que no era suyo. Intentó impresionar a un ex ejecutivo que ya había pasado por 1000 crisis corporativas. Llamó por el nombre equivocado a un director que, por fortuna, tenía sentido del humor. En cada caída menor ella recogía algo, un apodo nuevo, una corrección que se convertía en aprendizaje, una relación asombrosamente humana que se tejía en oficinas donde solía dominar la distancia. Fernanda la adoptó de inmediato. Era una compañera de equipo, con risa fácil y una bandeja de tips para sobrevivir, atajos del sistema, códigos de la impresora y, lo más importante, dónde conseguir el café de verdad a 2 manzanas. Fernanda le ofreció su tiempo sin pedir nada a cambio. Juntas, en los días siguientes, se convirtieron en una pequeña unidad operativa que mezclaba eficiencia con chismes domésticos. Fernanda le contó, en voz baja, sobre Victoria. «No es que sea mala», dijo Fernanda como quien mide sus palabras por posibles repercusiones. «Es calculadora. Ve talento y lo suma o lo elimina según le convenga. Ten cuidado. A veces no ataca, sino que prefiere asfixiar con indiferencia». Carolina asimiló la advertencia sin dramatizarla. Aprendió a observar los gestos.
Victoria parecía un iceberg. La parte visible era sofisticación impecable, la no visible, una serie de maniobras para proteger territorio. Para Carolina, que venía de una vida donde la lealtad se demostraba compartiendo la cena, las estrategias corporativas eran otro idioma. Al cabo de unas semanas, llegó la ocasión que le abrió otra puerta. El equipo debía presentar una campaña modesta pero crucial ante un cliente que podía ampliar la cartera del grupo. Fue Héctor quien, sutilmente, habló en su favor. No era un gesto público, fue más bien un pase compartido en un correo interno. Carolina tiene algo, démosle el espacio. Lo escribió y lo olvidó, pero en las oficinas esas pequeñas frases son bombas de oportunidad. Carolina preparó la presentación como quien prepara un altar doméstico. Reunió testimonios, fotografías, la voz de la gente que compraría el producto y puso ritmo en la exposición. Cuando llegaron los minutos de defender la idea, el proyector decidió traicionarla de nuevo. En la sala, los ejecutivos del cliente se miraron con esa cortesía que esconde juicios. Carolina respiró. Recordó la manera en que Lupita pausaba antes de pronunciar el precio en el mercado. Una pausa que le daba al oyente la sensación de que el producto merecía más de lo pedido. Con la misma sencillez, improvisó apoyo visual. Tomó un rotulador, dibujó un esquema en la pizarra, trazó un mapa de empatía con nombres ficticios que sonaban reales y contó otra historia. Al final de su intervención, uno de los clientes dejó escapar un «ahora lo veo», que no es elogio vacío, sino traducción de comprensión. Aparecieron pequeñas preguntas, interés genuino y finalmente el sello de la aprobación que significa un contrato. «Lo has hecho muy bien», le dijo Héctor esa tarde, voz baja, mientras caminaban por un pasillo perfumado al limpiecito corporativo. «Me gusta que hables tan claro. No todos lo hacen». Hubo, en esas palabras, un doble efecto: elogio profesional y una especie de reconocimiento íntimo. Héctor no la abrazó ni cruzó ningún límite. Simplemente dijo lo que alguien con privilegio y autoridad debía decir cuando se topa con talento. «Te he visto». El reconocimiento vino con consecuencias. Un viaje a Mérida, anunciado por el equipo directivo como una oportunidad para conocer el proyecto in situ, y que, en la jerga menos oficial, significaba una mezcla de trabajo con convivencia forzada entre quienes debían afinar la campaña. Era la clase de viaje que podía presentar riesgos y ventajas en la misma maleta. Victoria recibió la noticia con esa sonrisa calculadora que ya conocían. No preguntó por la agenda, preguntó, mirando de reojo a Carolina, cómo pensaba vestir. Había en esa curiosidad una intención: marcar territorio a través de la apariencia. Carolina, que había aprendido a no dejarse domesticar por los comentarios ajenos, respondió con la naturalidad que le daba su origen. «Iré con lo que tengo», contestó, «pero prometo que la idea estará lista». El anuncio del viaje agitó el avispero de la oficina. Para algunos fue un premio, para otros una ocasión para observar. Héctor, por su parte, se limitó a decir que esperaba ver buen criterio y respeto profesional, y que, en lo que a él respectaba, la integridad de su equipo estaba por encima de cualquier rumor. El tono de Héctor frente a las especulaciones fue deliberado y didáctico. Habló en términos de protocolos, límites claros y transparencia. No era el gesto de un hombre que pretende ocultar algo, sino de alguien que entienda que las relaciones con subordinados requieren medidas para preservar a todos. Carolina lo escuchó con atención. En su cabeza el asunto tenía una dimensión evidente. No quería que su trabajo se confundiera con otra cosa. Llegó el día del viaje. El aeropuerto tenía esa mezcla de exilio y promesa. Personas con rostros que saben decir «buen viaje», sin saber realmente qué se lleva uno en la maleta emocional. Carolina subió al avión con el corazón acelerado, no por la proximidad de Héctor, que iba en ese vuelo por obligación empresarial, sino por la posibilidad de que todo lo que había trabajado se midiera en una ciudad que olía a Enequén y a mar. En el avión, Héctor se sentó a su lado con la discreción de quien mide los espacios de intimidad ajena. No habló de su vida privada, habló de objetivos, de expectativas y por primera vez de algo que no estaba en la agenda: la responsabilidad de quienes dirigen. Le contó, en términos sencillos, cómo el consejo valoraba la transparencia y que él no permitiría que cualquier relación pusiera en riesgo la reputación del equipo. Carolina agradeció la claridad.
Fue un momento en el que dos mundos chocaron pero no se dañaron, el mundo de la ambición y el mundo de la dignidad. Mérida recibió al equipo con un sol que parecía lubricar los nervios y una brisa que olía a manglar y a flores. El hotel era una mezcla de colonial y boutique, con patios que invitaban a conversaciones largas. Héctor, en esos espacios, dejó ver pequeñas debilidades humanas. Una risa franca tras una anécdota y una curiosidad por las marquesitas del puesto en la esquina, donde, sin alaracas, compartió un dulce con Carolina. Aquella noche, entre risas por el queso y el limón de la marquesita, la conversación se hizo sencilla. No hubo gestos que rompieran la línea profesional. Hubo miradas que, sin cruzar la raya, dibujaron mapas posibles. Carolina sintió que algo crecía, que no solo tenía que ver con la fascinación por su capacidad de improvisar, sino con la forma en que Héctor escuchaba y devolvía. Él, por su parte, observaba la vida de alguien que llevaba responsabilidades, pero que conservaba el humor como quien lleva un talismán. Mientras la ciudad dormía, hay cosas que se mueven en los recovecos de las oficinas. Victoria, en su despacho con vista a una plaza que le parecía su reflectante espejo, repasaba mentalmente las piezas del tablero. Un viaje era, también, una oportunidad para desplazar a quien emergía como amenaza. No era un plan burdo. Era meticuloso, frío en su cálculo. Prever errores, registrar pistas, crear una narrativa que pudiera sostenerse en la sala del consejo. Victoria no mostraba en voz alta sus intenciones. Su arma era la paciencia y la edición estratégica de la realidad. Pero en Mérida, por ahora, aún había cenas largas, clientes satisfechos y la sensación de que la intuición había merecido la apuesta. Carolina no volvía a casa con tacones rotos. Volvía con algo más sólido. La convicción de que su origen no era un lastre, sino una forma de ver el mundo que, en ocasiones, era un talento. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos tintaban de dorado la fachada del hotel, Carolina recibió un mensaje de su abuela. Una foto. Lupita frente a la ventana de la cocina, una tortillita entre los dedos. El texto corto decía: «Sigue caminando así, hija, con respeto y con hambre. No te dejes aplastar por los porteros del destino». Carolina le sonrió, guardó el teléfono y sintió que, en la suma de días, había construido una nación pequeña. Su trabajo, su abuela, sus amigas, su propia determinación. El viaje a Mérida cerró con un baño de éxito. El cliente aprobó la campaña y hubo felicitaciones formales. En el avión de regreso, el equipo celebraba en tonos medidos. Héctor, con discreción, elogió el trabajo colectivo y destacó a Carolina por su capacidad de conectar. La distinción fue pública, pero nadie en la sala de regreso confundió la gloria con un cheque en blanco. Había en la felicitación una nota subyacente: más responsabilidad. De vuelta en la ciudad, la rutina retomó su curso, pero algo había cambiado. Los pasillos de Grupo Maldonado ya le reconocían el paso a Carolina. No era exactamente fama, era un reconocimiento lento, como cuando una calle que antes no conocías va quedando señalizada con tus nombres. Sin embargo, en algún lugar donde se tejían las historias menos honestas, se movían hilos. Victoria no mostró sus cartas en público, pero comenzó a apuntar en notas privadas pequeños detalles que parecían inconsecuentes. Reuniones que Carolina había tenido fuera de horario, fotos en Mérida que podrían ser leídas de forma ambigua, mensajes breves entre ejecutivos que, cortados fuera de contexto, podían producir ruido. Nada de esto era aún una tormenta, pero la paciencia es la materia prima de quienes planean nublar la reputación ajena. Carolina, por su parte, siguió haciendo lo que mejor sabía: trabajar. Su día a día se llenó de emails, de llamadas, de la demanda de estar a la altura y, como siempre, algunos errores cómicos que la hacían humana. Se presentó a una campana de marketing con botas equivocadas enviadas por catálogo, confundió el nombre de un documento en la base de datos y en una reunión matutina derramó café en su teclado como si su nervio fuera líquido. Esas equivocaciones la humanizaban más que la pulida perfección de otros. Sus compañeros la querían por su sinceridad y por su capacidad de transformar una crisis en una oportunidad. Héctor la observaba con la perspectiva de quien ha visto muchos talentos pasar por su mesa y sabe cuándo apostar. En más de una ocasión pidió a Marcia que le informara cómo podía apoyar el crecimiento sin comprometer la transparencia.
La conversación sobre límites no era una formalidad. Era un acuerdo tácito para proteger tanto a la empresa como a las personas que trabajaban en ella. Una mañana, al abrir su correo, Carolina encontró una invitación del consejo para una presentación donde se revisarían proyectos de impacto social. Entre los documentos, la mención a un programa que Grupo Maldonado quería impulsar para financiar emprendimientos locales le hizo vibrar. Era la posibilidad de traducir su propia experiencia en oportunidades para otros. Pensó en Lupita, en las mujeres del mercado, en todas las voces que no encuentran altavoz. Se sentó a trabajar con la seriedad de quien sabe que a veces las segundas oportunidades vienen con horarios estrictos. Preparó propuestas, recolectó testimonios y puso en una carpeta la idea que, si le dieran luz verde, podría tener repercusiones más allá de su carrera. Un proyecto que conectara microemprendimientos con la red de distribución del grupo. No sería solo su ascenso, sería la manera en que su biografía se volviera herramienta para otros. Mientras tanto, en su teléfono apareció un mensaje anónimo que, con la sutileza de las cosas malintencionadas, insinuaba que no todo lo que brilla es responsabilidad. Carolina lo dejó a un lado. Sabía que en el mundo hay quienes miden el valor por la sombra que proyectas, no por la luz que das. No iba a darles la energía del susto. La siguiente reunión del consejo prometía ser intensa. Se hablaba de recursos, de ética, de protocolos. Había también una propuesta que pendía como un farol: discutir la coexistencia de relaciones afectivas dentro de la empresa y establecer normas claras. Héctor había prometido presentar un marco que protegiera tanto a los empleados como a la credibilidad del grupo. Para Carolina eso era una necesidad, una manera de que el afecto, si surgía, no fuera usado como arma por otros. Las semanas siguientes fueron una mezcla de expectativa y negocio cotidiano. Carolina trabajó con empeño en su propuesta social. Héctor supervisó con distancia involuntaria. Victoria observó desde la retaguardia, etiquetando y coleccionando. En la oficina, la vida continuaba con su rumor de teclas, de máquinas y de cafés. Una tarde, cuando Carolina salía del edificio con la bolsa de la compra para Lupita, un sobresalto. Su teléfono vibró con un correo titulado «Preocupación del Consejo». El mensaje no daba detalles. Convocaba a una reunión extraordinaria. Su corazón se hizo una garra. Miró al cristal del edificio y encontró la figura de Héctor continuando su camino, con un gesto de quien también había recibido la noticia. Algo se movía abajo, en los engranajes. La calma operativa no siempre es sinónimo de seguridad. Carolina sintió, en el estómago, la misma sensación de cuando el tacón cedió, el instante anterior a la caída donde puedes decidir mirar al suelo o mirar al que ofrece la mano. Esta vez, sin embargo, ya no había tacones rotos ni zapatos prestados. Había una carrera hecha de tropiezos y aciertos, una propuesta que podía ayudar a mucha gente, y una reputación que no estaba dispuesta a regalar. Y así, en esa tarde que mezclaba la vida cotidiana con la posibilidad de un cambio, cerró la puerta del ascensor con la sensación de que algo, no sabría decir qué, empezaba a moverse en las sombras, con la paciencia de quien piensa que la verdad buena y la mentira astuta no siempre compiten con la misma rapidez. Había trabajo por delante, decisiones que tomar y una conversación que prometía definir qué clase de persona quería ser y qué clase de empresa quería representar. La ciudad, fuera, siguió lloviendo con la indiferencia de siempre. Carolina, dentro, recogió el teléfono y marcó el número de su abuela, porque a veces, antes de enfrentar lo grande, conviene recordar las voces que nos sostuvieron desde el principio. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿seguirías descalzo o volverías a casa a por el zapato? Coméntalo desde la ciudad donde nos ves. El correo que había encendido una luz roja en el pecho de Carolina no traía más datos que la convocatoria. Reunión extraordinaria del Consejo, asistencia obligatoria. Nada de explicaciones, nada de nombres. Ese tipo de mensajes son como un viento que no se anuncia. Sopla y deja la sensación de que algo del orden habitual se ha movido. Aquella tarde la oficina tenía la textura de una casa en la que esperan visitas incómodas. Se limpiaban escritorios, se hablaba en tonos medidos y los relojes parecían conquistar segundos con saña. Carolina guardó la carpeta del proyecto social en su cajón y respiró hondo.
No era la primera vez que se enfrentaba a la incertidumbre, pero esta vez la incertidumbre tenía un timbre distinto, la posibilidad de que alguna sombra con intención y permiso hubiera decidido pagar por sacar una imagen donde no cabía la verdad. Héctor, cuando la llamó a su despacho, la recibió sin sorpresas teatrales. Su despacho siempre olía a madera nueva y en las tardes a café que algún asistente dejaba al borde de la taza. Se sentó frente a ella con la calma de quien ha hecho lo posible por prever lo imprevisible. «No te alarmes todavía», dijo con voz baja. «He pedido el informe preliminar a TI. Quiero que sepas lo que yo sé. Nada que te vincule de forma profesional con algo impropio. Pero comprendo el ruido. Lo siento por ti». Carolina agradeció que hablara sin rodeos. Le gustaba que Héctor fuera directo. No tanto por la autoridad, sino porque la verdad, aún corta, siempre alivia la cuerda del pensamiento. «¿Sabes quién lo hizo?», preguntó ella. «No aún», respondió él. «Pero no te preocupes por quedarte sola en esa sala. Marcia estará ahí, y yo también voy a pedir que el presidente, don Augusto, permita una verificación técnica antes de abrir cualquier acusación». La frase de Héctor llevaba un peso. La promesa del proceso, la intención de transparencia. Carolina pensó en todas las veces que la vida le había lanzado una curva y con algún remiendo de orgullo había devuelto la bola. Esta vez el juego se jugaría en un ring distinto, el de la reputación pública entre ejecutivos, miembros del consejo y, por supuesto, la maquinaria de la verdad digital. La noche antes de la reunión, la noticia se filtró en el edificio con la sutileza de la tinta que corre al mojarse. Rumores, susurros y la inevitable sensación de que algo turbado se cocinaba en las oficinas. Llegaron fragmentos. Vi un clip, hay un video en redes. Parece que la relación con el CEO sale a la luz. Esas frases son balas de fogueo. Muchas veces no hay pólvora detrás, pero producen la herida. Cuando Carolina llegó al consejo, la sala parecía una pequeña plaza pública con muebles. Había caras conocidas. Don Augusto, que siempre tenía ese gesto de piedra blanda que mezclaba severidad y ternura. Varios miembros con la experiencia de quien ha visto apuestas fallidas. Y, por supuesto, miradas que medían ganancias y pérdidas con la rapidez de un tribunal que no admite emoción. Victoria ocupó su lugar con la precisión de quien llega tarde a un estreno y se ajusta el vestido como si corregir la costura pudiera enmendar la dramaturgia. No miró a Carolina al entrar. Sus ojos buscaron el espacio donde radicar su estrategia. Santiago Herrera, que había mostrado en ocasiones celos visibles, cruzó la sala con una expresión que no era del todo indiferente al drama que nacía. El presidente abrió la sesión con una formalidad que sonaba a señal para que la verdad se ordenara en filas. Héctor tomó la palabra como alguien que asume el tanto riesgo como la posibilidad de limpiar un malentendido. Antes de cualquier decisión, solicité a TI un informe preliminar, explicó. No voy a tolerar juicios rápidos ni condenas públicas sin pruebas. Pido paciencia y que cualquier filtración hacia afuera sea sancionada. La integridad del grupo está por encima de cualquier rumor. Un murmullo, una mirada de rutina. La tensión subió no por lo que dijeron las palabras, sino por el tiempo que tardaron en convertirse en algo visible. La llamada a Ramírez, el responsable de TI, y la proyección en una pantalla que, por unos instantes, fue juez y jurado de la sala. Ramírez entró con su portátil como si llevara una caja fuerte de datos. No tenía el gesto épico de los héroes de película, sino una concentración económica. Lo que mostrara o no podía decidir carreras. Con voz técnica pero didáctica, comenzó a explicar lo que habían encontrado. Hemos analizado el material difundido, dijo. Hay claras señales de manipulación. Lo que se ve en el video no concuerda con los registros originales de la cámara del hotel, ni con los metadatos del archivo. Hay cortes duplicados, bucles fuera de tiempo y una superposición de audio que no pertenece al clip original. El episodio técnico podría haberse vuelto incomprensible de no ser por la manera en que Ramírez lo tradujo. Imaginad un álbum donde alguien ha pegado páginas sueltas para que parezca que las fotos fueron tomadas en un orden distinto. Eso es lo que hicieron con este video. Añadieron fragmentos, repitieron cuadros para crear una secuencia que en realidad no existió. Dijo cuadros, y algunos miembros del consejo que no conocían el lenguaje digital comprendieron al instante. ¿Y la autoría?,
preguntó don Augusto con esa voz que es capaz de triturar evasivas. Ramírez mostró una serie de trazas, una factura de un servicio de edición digital pagada con una tarjeta vinculada a una cuenta corporativa que, revisando los movimientos, no correspondía a compras habituales. También encontró el rastro de un intercambio de correos entre una dirección privada y un proveedor de contenidos. La pieza final, el archivo que sirvió de base para la edición, contenía una marca de agua de una colección de imágenes compradas por la campaña de marketing que casualmente estaba bajo la supervisión de Victoria. La sala se quedó en silencio. Victoria tuvo tiempo de bajar el mentón y afilar una sonrisa. Si alguien esperaba una confesión, la escena no funcionó como en las películas. La verdad digital no siempre cae del cielo en forma de absolución inmediata. Pero las coincidencias eran demasiadas. La compra de material, la relación con el proveedor, un correo que había salido desde una cuenta cuya huella apuntaba a una IP que, lamentablemente para ella, tenía paso por la red interna de su despacho durante la semana previa. Victoria se defendió con la elegancia de quien cree que la palabra puede esculpir la realidad. «Esos son suposiciones», dijo. «Cualquiera puede firmar una transacción con una tarjeta corporativa en este mundo. ¿Quién audita a los auditores?» Santiago, que sin ser parte del ala técnica gustaba de apostar su opinión en público, murmuró algo que pretendía ser una pregunta. «¿Es posible que hayan hecho una simulación externa?» Era una manera de poner la bola de nuevo en el campo de alguien más, pero Ramírez, con la paciencia de quien ha seguido rastros de humo, respondió: «Hemos rastreado la IP desde la cual se subió la versión editada. Coincide, de forma intermitente, con las computadoras del departamento de marketing. Además, las transacciones fueron hechas con una tarjeta cuyo responsable de control aparece en los registros internos como reportando directamente a la dirección que hoy ocupa Victoria». La sala comenzó a dividirse como una superficie con fisuras. Algunos miembros del consejo preferían que la justicia interna siguiera procedimientos lentos. Otros miraban a Victoria con una mezcla de incredulidad y desdén. Héctor, que no solía perder la compostura, alzó la mano con un gesto que pedía una pausa. Era momento de separar afectos de procedimiento. «No se trata solo de señalar culpables», dijo. «Se trata de demostrar que la verdad no es manipulable sin consecuencias. Propongo que se abra una investigación formal, que se preserve la cadena de custodia de los datos y que, hasta que no tengamos un veredicto, nadie filtre nada a medios o redes». Don Augusto asintió. Era un gesto que decía más que un discurso: paciencia y pulcritud. Sin embargo, la sala no era un santuario donde la rumorología pudiera apagarse de inmediato. El eco de aquello ya había empezado a rondar fuera, en pasillos y en teléfonos, como una sombra que avanza. La voz de Victoria se quebró apenas un resquicio. «Si esto es parte de algo personal contra mí, lo demostraré». No dijo más. Su silencio, en esos minutos, era metálico. Aún con todo, el equipo de TI logró exponer una pieza más. Un correo comprado, enviado desde una cuenta anónima, ofreciendo a un tercero la tarea de crear material convincente para desacreditar a una empleada. Era casi un guión: orden, pago, ejecución. La traza de pago llevaba a una tarjeta utilizada por una asistente externa, quien, bajo presión y asesoría legal, terminó señalando múltiples pagos y transferencias que, en una cadena cada vez más estrecha, apuntaban hacia decisiones tomadas por el área de marketing. El espectáculo público que algunos esperaban no llegó, porque la sala decidió, con la dignidad que otorgan los procedimientos, cerrar filas y pedir medidas claras. Suspensión temporal de cualquier persona implicada hasta concluir la investigación, refuerzo de protocolos de seguridad en TI y un comunicado oficial protegiendo la imagen de los empleados, mientras que el proceso no dictaminara lo contrario. En ese momento, Héctor se puso de pie. Su voz fue, para muchos, la más esperada. «Quiero dejar una cosa clara», dijo dirigiéndose al consejo y al directorio. «No voy a permitir que esta empresa banalice la dignidad de una persona por intereses internos. Y por mi parte, propongo que, mientras la investigación se desarrolla, se acepten medidas que garanticen la separación de líneas jerárquicas en situaciones que impliquen relaciones personales. Si alguno de nosotros ha fallado en implementar ese marco, ese fallo debe estar sobre la mesa para corregirlo». Sus palabras llevaron una consecuencia práctica: un borrador de protocolo que establecía, entre otras cosas, la prohibición de relaciones de poder directo sin preaviso.
mecanismos de reasignación temporaria y comités de revisión en casos de conflicto. No era la solución mágica, pero era un primer paso que, en el calor del debate, se volvió el reconocimiento de que un afecto al interior de una jerarquía no puede quedar librado a la discreción de intereses personales. Carolina, en todo aquel intercambio, se mantuvo serena. Su dignidad no necesitaba retóricas heroicas. Lo que necesitaba era verdad. Sentía el peso de miradas ajenas, pero también la fuerza de quienes creían en la transparencia. Marcia, sentada no muy lejos, le apretó la mano imperceptiblemente. El gesto valía más que 1000 discursos. La investigación continuó en los días siguientes con un ritmo que combinaba la paciencia analítica con la urgencia de cerrar la herida reputacional. Ramírez y su equipo trabajaron noches enteras, abriendo carpetas, pidiendo registros a proveedores, hablando con terceros. Encontraron, pieza por pieza, la red que había fabricado la imagen engañosa. Un editor contratado bajo seudónimo, un lote de imágenes compradas y luego recicladas fuera de contexto, y lo que resultó ser la línea más cruenta. Una transferencia que al rastrearse conducía a una cuenta afín a una consultora que curiosamente recibía pagos por servicios de inteligencia de mercado realizados para el departamento que Victoria dirigía. Con cada hallazgo, la presión crecía. Victoria se defendía con argumentos que mezclaban sorpresa y victimización. «Me están señalando sin pruebas concluyentes». Pero la cadena de transacciones y los patrones en los correos eran, en conjunto, demasiado precisos para ser pura coincidencia. Cuando los registros bancarios fiscales aparecieron con facturas y las firmas coincidieron con órdenes emitidas desde su escritorio, el vacío en su defensa empezó a mostrarse como una grieta que no se puede esconder con maquillaje corporativo. La exposición culminó en una sesión del Consejo que fue menos teatro y más sentencia administrativa. No se trataba solo de castigar, se trataba de limpiar, de restaurar confianza. Victoria fue suspendida de sus funciones mientras se realizaba la auditoría formal. Además, se le exigió que entregara acceso a sus cuentas y dispositivos para la investigación. La empresa tomó una postura que fue, para algunos, tardía, para otros, necesaria. La vindicación pública de Carolina llegó cuando Ramírez presentó el informe final. Se detalló la manipulación. Se mostraron las secuencias repetidas que habían sido insertadas para crear la ilusión de una relación impropia en momentos concretos, y se demostró que la supuesta evidencia se había construido con fragmentos de distintas fuentes. La sala escuchó. Don Augusto, con la compostura de quien ha esperado la verdad, pidió disculpas públicas por el daño causado por las filtraciones y la rapidez de los juicios. Héctor, siempre con ese tono que combina la firmeza con la ternura, se puso de pie frente al consejo y con voz que no necesitaba ornamentos, hizo una defensa que trascendía lo laboral. «Carolina no solo ha demostrado profesionalidad», dijo, «ha mostrado dignidad. La empresa tiene la obligación de proteger a quienes trabajan aquí, especialmente cuando las vulnerabilidades son explotadas para ganar poder. Más allá de los cargos que se tomen, quiero que quede claro, la verdad prevaleció y nuestras acciones deben reparar el daño». Sus palabras fueron acompañadas por una propuesta de medidas correctivas, no solo la suspensión y la investigación, sino también un protocolo aprobado de control de filtraciones, un comité de ética y, de manera personal, el compromiso de Héctor de renunciar a cualquier decisión directa sobre la carrera de Carolina mientras mantuvieran una relación personal. La propuesta, lejos de ser una renuncia, fue vista por muchos como la manera más madura de separar lo emocional de lo institucional. Carolina, cuando Héctor la miró desde la sala, sintió una mezcla de alivio y un vértigo nuevo. No era el vértigo de una caída, sino el de un puente que alguien tiende para cruzar sin caer. La defensa pública de Héctor no fue un gesto impulsivo, fue consecuencia de la verdad y de la responsabilidad que él, como líder, asumió. Tras la reunión del consejo, vinieron semanas de ajustes. La empresa aprobó el proyecto social que Carolina había diseñado. No fue un obsequio por compasión. Fue una decisión técnica basada en el valor del plan y en la evidencia de su potencial. Marcia y Fernanda celebraron como quien ve que una apuesta justa recupera su brillo. En la comunidad, el rumor de que Grupo Maldonado apoyaría emprendimientos locales fue recibido con esperanza.
Para muchos, era la primera vez que una corporación de ese tamaño hablaba de forma tan concreta sobre integración económica y apoyo a microemprendedores. Carolina fue ascendida, no por lástima, sino por mérito. La nombraron directora del programa de impacto social. Su rol le dio voz y herramientas para convertir su experiencia en acciones tangibles. Empezó a estructurar el proyecto con una mezcla de pragmatismo y cariño, fondos de microcréditos, capacitación en ventas, inclusión en canales de distribución del grupo. Pensó en Lupita y en las tías del mercado. Pensó en niños que podrían ver a sus madres recogiendo algo más que bolsas de plástico para hinchar la esperanza. La relación con Héctor, al mismo tiempo, evolucionó con responsabilidad. Si había algo que ambos habían aprendido en el crisol de la crisis, era que el afecto no exime de rigor. Se sentaron a conversar con transparencia. Hablaron de límites, de la imagen pública y de decisiones que protegerían a ambos sin evitar lo que sentían. Héctor, además, puso en marcha medidas para evitar conflictos de interés. Se reasignaron responsabilidades, se formalizó un código de conducta para directivos y se estableció una comité de revisión para cualquier avance o decisión que involucrase a personas en relaciones personales. No quiero que esto se use como excusa para desacreditarnos, le dijo Héctor una tarde en su despacho, con la luz de la ciudad entrando a rayas. Quiero que lo que tengamos sea algo que pueda sostenerse sin trampa ni sombra. Carolina le tomó la mano, con la sencillez de quien no necesita grandes palabras para decir lo que siente. Lo mismo quiero, respondió. Si vamos a ser vistos, que sea por lo que hacemos, no por lo que otros quieren inventar. Hubo una decisión meditada, un tiempo prudente antes de formalizar su relación públicamente, pasos concretos para asegurar la transparencia, y la convicción de que su historia, si iba a salir en los diarios, sería contada desde la honestidad. Mientras tanto, en las calles donde su abuela vendía tortillas, el rumor del proyecto y del ascenso alcanzó a quienes contaban mejor las alegrías. Las vecinas cosiendo, las manos de los comerciantes, la gente que no acostumbraba a creer en promesas empresariales. Carolina empezó a visitar los mercados con la humildad de quien sabe que los buenos programas se construyen escuchando. Tomó notas en una libreta, preguntó precios, pidió opiniones, y cuando la propuesta estuvo lista, la defendió con el mismo espíritu que había usado para salvar presentaciones, historias. El programa se lanzó con una ceremonia que no buscaba pompa, sino presencia. Había mesas con productos locales, un pequeño auditorio lleno de personas con ganas de aprovechar oportunidades y de una comunidad que olía a tortillas y café. Don Augusto, en un gesto que sorprendió a más de uno por su sencillez, tomó el micrófono y dijo que la empresa debía ser una plataforma para la gente, no solo una fábrica de elegancia corporativa. La primera beneficiaria fue una mujer que vendía conservas. Su historia era la de quien aprendió a conservar comida y dignidad con las mismas manos. La entrega de recursos fue acompañada de capacitaciones sobre finanzas simples, marketing y cómo acceder a cadenas de suministro. El proyecto no resolvía todos los problemas, pero ofrecía una puerta. Para Carolina, ver el brillo en los ojos de quienes recibieron el primer microcrédito fue más que un premio. Fue la constatación de que su trabajo podía devolver lo que antes parecía una deuda social. En lo emocional, Héctor y Carolina caminaron con cuidado. Hubo noches de conversaciones que ampliaban el mapa de la relación. Hablaron de intereses, de miedos, de expectativas. Para Héctor era una experiencia que lo obligaba a mostrar vulnerabilidad sin perder la cabeza. Para Carolina era la ocasión de recibir afectos sin aceptar concesiones que le restaran independencia. Con el tiempo, eso que empezó como una complicidad profesional fue deviniendo en algo más profundo. No hubo escenografía exagerada. No eran los cantos de una película romántica, sino encuentros simples. Un café después de una reunión difícil. Una mano que apoya a una frente cansada. Una carta manuscrita que Héctor dejó en el perchero del despacho, recordándole que alguien creía en su proyecto. La corte de la empresa recibió la noticia de su relación con la madurez que da el haber pasado por una crisis. No hubo titulares desmedidos, sino conversaciones medidas sobre protocolos ya implementados. En buena medida, el hecho de que ambos hubieran actuado con transparencia y que la empresa hubiera aprobado procedimientos para lidiar con este tipo de situaciones, permitió que la suposición de conflicto se transformara en un plan de convivencia institucional.
La vida, sin embargo, no es una línea recta. Surgieron recelos, comentarios malintencionados en corrillos y, ocasionalmente, la pregunta incómoda: ¿y si esto se complica? Para evitar cualquier sombra, Héctor y Carolina acordaron que, si su relación evolucionaba, la formalizarían de forma pública solo cuando no existiera la menor duda sobre la legitimidad de su ascendencia profesional. Era una promesa que honraba tanto a la empresa como a su propio deseo. Los meses siguientes parecieron sostener la intensidad de ese pacto. El proyecto prosperó, llevando pequeños logros: tiendas colectivas, ventas en línea para artesanos, capacitación en embalaje y envío. En la oficina, el trabajo de Carolina crecía en responsabilidad: gestiones con gobiernos locales, coordinación de talleres, diseño de métricas de impacto. Sus días se llenaron de agendas, sí, pero también de la sensación de que cada hora trabajada tenía un eco en la vida de alguien. Entonces llegó el momento de la celebración verdadera. Tras 2 años de la crisis que casi la destruye, la empresa organizó un evento para mostrar los logros del programa. Invitó a los beneficiarios, a clientes, a la prensa local y a la comunidad de la que Carolina nunca se desprendió. Fue una fiesta con sabor a mercado. Se montaron puestos con artesanías, se ofrecieron marquesitas y la plaza del evento olía a henequén y a pan horneado. Don Augusto, por su parte, anunció que el programa se convertía en una dirección permanente dentro del grupo, con recursos propios y una hoja de ruta para los próximos 5 años. Carolina subió al estrado, no como la joven tímida que entró descalza aquel día, sino como una directora que había convertido su experiencia en política empresarial. «Esto no es mío», dijo con una sonrisa. «Es de todos los que creen que las empresas pueden ser plataformas de oportunidades. Si algo aprendí en este camino es que la dignidad no se regala, se construye. Y hoy quiero que ese pie firme lo pongan ustedes también». La ovación fue cálida. En el público, Lupita lloró con esa mezcla de orgullo y estupor que solo saben las abuelas que han apostado por alguien. Fernanda y Marcia la abrazaron como si la hubieran visto caminar desde que no tenía zapatos. Héctor, al final de la fila, aplaudió con la discreción de alguien que sabe que los gestos públicos deben ir acompañados de muchos actos privados. La historia, sin embargo, no terminó en una ceremonia de trabajo. Hubo un momento en que, lejos de la oficina, Héctor llevó a Carolina al lugar donde había sabido, desde niño, que quería encontrar quietud: una pequeña playa cercana a la ciudad, con piedra pulida y mar que llega sin pereza. Era una tarde sin fanfarrias, solo un banco, el sonido de las olas y la conversación que necesitaba franqueza. «He pensado mucho», dijo Héctor sin rodeos, «sobre nosotros, sobre lo que hemos atravesado. No sé si lo que propongo será romántico, pero quiero preguntarte, ¿te casarías conmigo?» No hubo timbre dramático, ni rodillas en escena pública. Fue una pregunta sincera, sostenida en la responsabilidad que ambos habían impuesto como regla. Carolina lo miró durante un largo silencio. Pensó en Lupita, en las tortillas, en las noches de trabajo, en las veces que dudó. Pensó en la compañía que no le exigía renunciar a su dignidad. «Ah, sí», respondió finalmente, con la sonrisa que ya había usado en 1000 presentaciones. «Pero no por impulso. Casémonos cuando estemos seguras de que lo hacemos con responsabilidad, con la bendición de quienes nos rodean y sabiendo que vamos a cuidar la relación como cuidamos el proyecto». Héctor rió, aliviado. No era un no con reservas, era un sí pactado. Y así lo hicieron: una promesa íntima, un acuerdo público y una planificación que incluyó a quienes representaban la ética de la empresa. Don Augusto, con la gravedad de siempre, fue invitado a formar parte de la mesa de honor. Marcia organizó los detalles con la discreción de quien ajusta un vestido sin estridencias. La boda, cuando llegó, no fue una recepción ostentosa. Fue un encuentro que guardó la sencillez de las ceremonias que quieren recordar el origen. Eligieron una vieja hacienda, donde la ceremonia se celebró en un patio con guirnaldas de luces. Hubo musgo, comida casera y un coro pequeño que cantó canciones que hablaban de casas y de raíces. Muchos esperaban un final de película con zapatos brillantes y tacones. Carolina pidió algo distinto. Cuando llegó su turno, se quitó los zapatos. No fue un gesto para escenificar lo que había pasado años antes. Fue un acto simbólico: recordar el camino, las elecciones y la dignidad que había decidido nunca perder.
Caminó descalza hasta el altar, cada paso una impronta. Héctor, que ya la esperaba con ojos serios y risueños al mismo tiempo, se quitó los zapatos también en señal de igualdad. La ceremonia fue breve y cálida. Don Augusto habló de responsabilidad social. Marcia leyó una nota que hablaba de valentía. Lupita, con una voz temblorosa, bendijo la mesa. Hubo abrazos que no son noticia, y al final, un baile lento donde todo pareció encajar. La boda no fue el final de la historia. Fue un punto donde el pasado se reconocía como parte del presente y donde la dignidad se celebraba en cada aplauso. Con los años, el programa social del Grupo Maldonado alcanzó logros discretos pero sólidos. Tiendas cooperativas en varias ciudades, talleres de formación continua y una red de distribución que permitió que productos artesanales llegaran a nuevos mercados. Carolina dirigía con la misma mezcla de pragmatismo y cariño con la que había contado historias en una pizarra. Héctor, por su parte, se ocupaba de preservar el equilibrio entre la dirección y la vida pública, cumpliendo con la promesa de transparencia que habían impuesto al principio. La narrativa que había intentado desacreditarla terminó siendo una lección que, de algún modo, fortaleció a la comunidad. La empresa, al implementar protocolos sobre relaciones internas, se convirtió en un referente para otras corporaciones. Y en los mercados, donde la gente sigue comprando y vendiendo con manos curtidas, se recuerda la historia de una chica que entró descalza y que, con valentía, transformó su tropiezo en puente. En una tarde cualquiera, cuando el sol bajaba y las sombras alargaban, Carolina volvió al lugar donde todo empezó, el vestíbulo de aquel edificio que ya no le parecía tan distante. Caminó por el mármol con la memoria de la sensación que la invadió la primera vez que sus pies tocaron el frío del suelo. Miró al barrio, sonrió y pensó en Lupita, en las Marquesitas, en Ramírez, en Marcia y en todas las manos que la acompañaron. Su historia quedó escrita con hechos. No una fábula de destino fácil, sino una serie de decisiones que, juntas, construyeron algo real. La humillación se transformó en impulso, la manipulación en evidencia, el amor en compromiso que no traicionó la responsabilidad. Y en el centro de todo, la verdad. Si la valentía es la cualidad de romper una inercia, Carolina la llevó en la suela de sus pies todo el tiempo. Si esta historia te inspiró de alguna manera, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos así. ¿Cuál ha sido el acto de valentía que más te marcó y por qué? Cuéntalo en los comentarios. Nos encanta leerte.